Bueno, y acá regresando en esta cobertura especial en torno al segundo día de la vista preliminar contra Jensen Medina, un aspecto sumamente importante en medio de estos procesos judiciales, especialmente en un interrogatorio, es el lenguaje corporal, lo que le conocemos por ahí como el body language. Para hablarnos sobre este tema nos acompaña Vanessa Marzán, precisamente experta en comunicación no verbal, así que le damos los buenos días, por supuesto, Vanessa. Buenos días y buenos días a todos los televidentes. Ciertamente, Mónica, el tema del body language es vital porque el 65% de lo que nosotros comunicamos está en las variables del lenguaje no verbal. Sin embargo, el 35% es el mensaje. Así que en un evento como este, en una vista donde está siendo altamente pública, ciertamente es interesante cómo no solamente abogados y fiscalía intentan influenciar, sino que también vimos ayer cómo los testigos fueron también en su body language sumamente influenciables. Pues vamos a ir poco a poco discutiendo y para que ustedes puedan ir viendo precisamente algunas de estas escenas en primer día de la vista preliminar, y estamos viendo la vista, incluso aquí lo que es la fiscalía, atrás todos los familiares de Arelis Mercado o algunas personas que llegaron para poder ser testigos, y vemos entonces en este lado, bueno, obviamente está uno de los abogados. Sí. Pues ¿Y mira, aquí querías destacar qué? Quería destacar que muchas veces cuando hablamos de las mujeres, hablamos de los eventos distractores, ¿verdad? De esos elementos. Sin embargo, estábamos viendo en el abogado quizás el tema del oro, ¿verdad? De la joyería. Y efectivamente, pues eso también puede ser un elemento distractor y mucha gente estaba hablando de eso ayer. Aquí quiero hablarte un poco también sobre el tema del caballero que estaba aquí. Ese fue nuestro segundo testigo, ¿verdad? Ahí lo vimos cómo se echaba hacia el lado, ¿verdad? Aquí estamos viendo el mire, ¿verdad? Muchas veces estuvimos escuchándolo. Ayer yo puse precisamente, posteé fotos, muchas fotos, y tenía gente hablándome sobre este tema, ¿verdad? Estábamos hablando sobre el testigo que efectivamente estaba todo el tiempo tocándose las manos, y esto lo que nos puede estar diciendo es que estamos nerviosos, estamos impacientes, y ciertamente una persona que nos estaba diciendo que llevaba más de 100 veces, ¿verdad?, estando en un tribunal, no es lo mismo cuando está 100 veces frente a un tribunal que cuando está siendo televisado frente a una gran cantidad de público. ¿Qué fue este agente en particular que mencionó esto, que llevaba ya más de 100 casos? Sí, podemos ver aquí las manos y podemos ver las contracciones de los dedos. Está utilizando las manos, poner las manos en esta posición, ¿verdad? Estamos viendo cómo está jugando con los dedos, y eso lo que nos denota es que es una persona que está ansiosa, por eso es importante que nosotros nos dediquemos realmente a darle ese coaching, ¿verdad? Ese adiestramiento a ese testigo, porque lo que nosotros queremos es que juegue a nuestro favor, y cuando tenemos elementos de comunicación no verbal, como puede ser un testigo que está todo el tiempo, ¿verdad?, tocándose las manos, nos está diciendo que a lo mejor no está tan seguro de lo que está diciendo. Ese agente en particular, lo vimos ayer hasta en momentos en que su tono de voz hasta bajó en un momento dado, como si estuviera susurrando. ¿Esto representa algo? Hablemos de la articulación, ¿verdad? Vamos a ir al testigo número 2, ¿verdad? Que es el que llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque usualmente cuando nosotros nos echamos hacia atrás por dos razones. Una de ellas es porque nos sentimos amenazados, ¿verdad? Y lo que hacemos es que cruzamos y nos echamos para atrás, sentimos amenaza de la persona que nos está hablando, pero en este caso vimos a este agente que se echa para atrás y se echa para un lado, ¿verdad? Eso dio mucho de qué hablar ayer. Aparte de que hablaba y articulaba muy poco, y la jueza varias veces tuvo que llamar la atención sobre el hecho de que volviera a repetir. Pues eso no es bueno ni siquiera para la parte de fiscalía ni de defensa. Afecta la estrategia. Bueno, y de eso, y vamos a estar todavía discutiendo otras escenas y en la expresión corporal con otro de los testigos que estuvo acá en esta vista preliminar. Nos vamos a una pausa rapidito, pero seguimos informándoles más sobre este segundo día de la vista preliminar contra Jensen Medina Cardona. Bueno, y continuamos con la experta en comunicación estratégica, sobre todo de comunicación no verbal, Vanessa Marzán, analizando el lenguaje corporal de los testigos durante la vista preliminar contra Jensen Medina Cardona. Y precisamente, Vanessa, vamos a estar hablando del acusado, de Jensen Medina, que también su expresión corporal dijo mucho también en este primer día de la vista preliminar. Pues sí, seguramente los amigos que nos están viendo van a ver un contraste significativo en ese Jensen que vimos, ¿verdad?, cuando llega al cuartel a entregarse.
un Jensen, ¿verdad? Vestido muy de moda, ¿verdad? Con esos hombros abiertos, las gafas, ¿verdad? Empezamos a ver ahora un cambio drástico en el comportamiento, lenguaje no verbal. ¿Cómo lo podemos identificar? Ciertamente, los que pueden ver aquí, vemos los hombros. Los hombros tienen una inclinación hacia abajo. Sí. Usualmente, cuando nosotros nos sentimos seguros de nosotros mismos, porque la comunicación no verbal es instintiva y primitiva, ¿qué es lo que hacemos como animales? Mostrar nuestras vísceras. Sin embargo, en este caso, vemos unos hombros caídos y que encorvados. Encorvados, porque cuando nos encorvamos nos estamos protegiendo, ¿verdad? La comunicación no verbal no tiene nada que ver con el razonamiento, sino con nuestro instinto de supervivencia. Así que vemos entonces a una persona encorvada que se está protegiendo. ¿Y has escuchado alguna vez cuando la gente dice estás cabizbajo? Está cabizbajo. Cabizbajo, pues eso es un elemento de lenguaje corporal, ¿verdad? Cuando nos estamos deprimidos, usualmente tendemos a bajar, a inclinar la barbilla porque es como un peso, ¿verdad? Y eso es lo que comunica. Estamos hablando de cómo estamos influenciando, ¿verdad?, a todo este público. Precisamente es que nos sentimos deprimidos. Nos llama mucho la atención, sobre todo también la mirada de Jensen. Una mirada hacia abajo. Cuando vemos, ¿verdad?, que toda esa gravedad del cuerpo está inclinada hacia abajo, lo que estamos comunicando ciertamente es pero ciertamente estamos viendo un Jensen totalmente diferente, el lenguaje corporal, que aquel que vimos cuando llegó a la comandancia. Vamos a verificar también, a mostrarles otro tipo de imágenes de las personas que estuvieron en esta vista preliminar. Sí. A ver si producción nos puede ayudar aquí. Ahí estamos. Este es uno de los agentes que también, pues, el primer testimonio que tuvo Fiscalía en el día de ayer. Pues qué interesante, ¿verdad? Aquí estábamos hablando como el agente, aunque había estado más de 100 veces ya, estaba como que era aprensivo. Y aquí quiero llamar la atención sobre uno de los representantes de Fiscalía, porque una de las formas en que nosotros podemos comunicar autoconfianza es utilizando posiciones expansivas de nuestro cuerpo. ¿Y qué hizo él ayer? Él ayer hizo esto, ¿y qué hizo? Se recuesta del podio. Lo hizo en varias ocasiones. En varias ocasiones. ¿Qué es lo que estoy demostrando? Como utilizando posiciones expansivas, ¿verdad? Como animales que somos, que estamos poniendo terreno, ¿verdad? Estamos plantando bandera diciendo, me siento cómodo. Así que ciertamente cada uno, tanto Fiscalía como los abogados, utilizaron diferentes, ¿verdad?, elementos de comunicación no verbal. En el caso del abogado que estamos viendo ahora, más allá de preguntar, lo que hacía era afirmar. Porque es cierto que usted hizo esto. Y cuando el testigo, el abogado, ¿verdad?, el mayor, usted hizo esto, afirmaba. Sin embargo, cuando la persona intentaba explicar, que fue uno de los issues que hubo ayer, ¿qué hacía él? Él alzaba la voz, ¿verdad? Alzo la voz para ¿qué digo? Yo estoy poniendo autoridad, ¿verdad? No estoy hablando del contenido del mensaje, estoy hablando de todos esos elementos de comunicación no verbal. Alzando la voz estoy diciendo tengo autoridad y estoy afirmando. Sin embargo, vemos al abogado más joven, que ya hablamos de todos los elementos visuales, ¿verdad? Del oro, de las pantallas, que puede ser altamente distractivo. Nos llamó la atención el mire, que pudimos contar en producción más de 10 veces que dijo mire. Esto se podría convertir en un próximo meme, ¿verdad? Si él no hace unos ajustes. Vemos como abogados y fiscales han pasado a la historia, ¿verdad?, por esas frases icónicas. Y él, a diferencia del otro abogado, se dedicaba a preguntar, más allá que afirmar. Y eso pues son estrategias diferentes, ¿verdad?, que utilizan ambas partes. ¿Qué pudiera esto representar o qué mensaje pudiera llevar directamente, por ejemplo, en el caso de la jueza? El body language de estas figuras principales. Todas. Altamente influenciable. Nosotros estamos comunicando todo el tiempo, no solamente la paralingüística, ¿verdad?, que es si hablamos muy rápido, que podemos estar comunicando nerviosismo, o hablamos lento, o como estamos utilizando, ¿verdad?, esta posición que es la de diamante, de ecuanimidad. Todo el tiempo estamos influenciando. Es por eso que me pareció tan interesante ayer ver tanta diferencia drástica entre el body language de los testigos, ¿verdad? Uno inseguro, el otro sobreconfiado, esa mala articulación del segundo testigo, y cómo vimos entonces quizás a una fiscalía un poco más inquieta en el punto de vista de comunicación no verbal que defensa. O sea, que esto pudiera estar llevando un mensaje contundente hasta de la credibilidad de lo que está diciendo. Totalmente, y estábamos hablando fuera de cámara con el juez que siempre ha habido una controversia en tribunales sobre si debe haber un perito de lenguaje corporal
ayudando o instruyendo al posible jurado, y esto pues todavía nunca se ha llegado, ¿verdad?, a un acuerdo, pero ciertamente estamos influenciando todo el tiempo, desde la ropa, los colores, las manos, los dedos, las sonrisas y la forma en que hablamos, gesticulamos. Así que esto es solo el principio, Mónica. Yo creo que vamos a empezar a ver un caso y un juicio sumamente interesante, y nos encantará que nuestros amigos, ¿verdad?, nos digan qué piensan sobre esto. Así es. Gracias, Vanessa. Gracias a ti, Marzán, por estar con nosotros y por analizar un poco lo que es la expresión no verbal de lo que fue la vista preliminar, el primer día de esta vista preliminar contra Jensen Medina. Y ya nos vamos a la pausa, y al regreso vamos a seguir con más de esta cobertura especial de la vista preliminar contra Jensen Medina. Gracias. Gracias.